Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 9 al 22. Génesis 6, del 9 al 22. Dice así la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo las destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud de la arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien, al principio de nuestra lectura de esta mañana, la palabra de Dios nos dice que Noé era varón justo, era varón perfecto en sus generaciones. Y bueno, ser perfecto se refiere a que una persona es íntegra, es madura espiritualmente, pero no significa que esta persona cometa errores o cometa pecados. Lo que sí es muy importante es corregir inmediatamente si le hemos fallado al Señor. Perfecto es más bien ser completo, estar en una plena comunión también con el Señor. Y vemos cómo Noé, nos dice la Escritura, que estaba en esa comunión con Dios. Es una situación en la que el mundo en estos tiempos pues vivía en una había una extrema maldad en la tierra, de tal manera que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero en su amor y misericordia, Dios vio cómo Noé era para con Dios. Vivía
para Dios, estaba a la expectativa de lo que Dios le dijera para obedecerlo. Y estaba al leer esta parte de la Escritura y de cómo Dios le da instrucciones a Noé para hacer el arca, vino a mi mente el barco Titanic, que también con mucha expectativa se hizo. La gente decía que era un barco insumergible, pero ya conocemos bien la historia, ¿verdad? Cómo naufragó, cómo se hundió. Contrario a esto, vemos cómo Dios le da las instrucciones a Noé, le da el diseño y Noé sigue esas instrucciones, sigue ese diseño. Imaginémonos a Noé tardando alrededor de 120 años para construir el arca. ¿Se imaginan las burlas de la población que estaba alrededor? El desánimo que querían producir en Noé, el tiempo que duró Noé construyendo el arca, definitivamente se manifestó, sobre todo el gran contraste, ¿no? ¿Para qué construyes eso si no estaban en un lugar cerca de las aguas, ¿verdad? Como generalmente hoy en día se construyen los barcos, se construyen en los muelles que generalmente están a un lado de algún mar, de algún lago, etcétera. Sin embargo, alrededor de donde se estaba construyendo el arca, pues no había esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero también vemos cómo la gente se burlaba de ello. Sin embargo, Noé estaba obedeciendo las instrucciones de Dios. Llegó el diluvio y solamente los que creyeron se salvaron. Noé y su familia. Nos dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí quedó, ¿verdad?, una gran lección para la humanidad. Una lección donde Dios estuvo advirtiendo, sin embargo, aquella gente no hizo caso al anuncio de Dios. Dice 2 de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces, de aquel tiempo, pereció anegado en agua. Y esto, pues también al leerlo, pues debemos, a mí me lleva a pensar que en un tiempo muy cercano se aproxima también el juicio, ¿verdad? Donde se va a ser juzgado y donde debemos estar preparados para ello. Bueno, pues la predicación de hoy lleva como título, sé perfecto para Dios. Sé perfecto para Dios. Y en primer lugar, como nos dice ahí el versículo 9 de Génesis 6, sé perfecto para Dios, caminando constantemente con Él. Caminando constantemente con Él. Y el versículo 9 nos dice, con Dios caminó Noé. Al igual que Noé, también su abuelo Enoc también caminó con Dios, pero con una gran diferencia. Enoc vivió 365 años
y Noé vivió 950 años. Qué precioso, ¿verdad? Vivir tantos años. Pero lo más importante, creo, no son los años que vivamos, sino lo más importante es cuánto tiempo caminamos con Dios. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, nos dice la Escritura. Sin embargo, la generación del diluvio era maligna, era perversa, y esa fue, como decíamos, la causa por la cual Dios decidió destruirla. Nos dicen ahí los versículos 5 y 6 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Noé, hombre justo y perfecto, vivía por la doctrina bíblica, vivía por fe en los tiempos, aun cuando eran muy difíciles mantenerse en pie. Y su confianza no naufragó porque siempre estuvo puesta en el Señor. ¿Cuántas veces no naufraga nuestra fe en medio de los problemas? Somos absorbidos por ellos, ¿verdad? Y no estamos firmes y constantes, pero esta no es la voluntad de Dios, porque ejemplo tenemos como en la vida de Noé. Noé estuvo firme aún en que estaba rodeado de maldad. Y ciertamente hoy en nuestros días vemos cómo la maldad va en aumento. Y vemos cómo Satanás es muy astuto, es muy sutil, a fin de opacar a todos aquellos que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido, como también que la gente no se arrepienta y que la gente no se salve. Por eso debemos levantar la vista y ver la situación en que estamos presentando para que estemos firmes delante de Dios. Dios le habló a Noé de que iba a suceder el gran diluvio, y Noé solo necesitó creerle al Señor. ¿Cuántas veces Dios no nos exhorta con la exposición de su palabra? ¿Qué hacemos con ella? No nos compliquemos tanto. Seamos como Noé. Noé necesitó solo obedecerle al Señor. La amenaza era la destrucción del mundo, y la noticia era que solo el arca, esto es, un tipo de Cristo, podría salvar a todo aquel que se subiera en ella. La sentencia, ahí en el versículo 13 de nuestro pasaje de Génesis 16, dice el Señor: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. En Noé podemos ver cómo se cumple eso, lo que nosotros muchas veces hemos leído en Hebreos 11:1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Noé se le dio la instrucción de construir el arca, y le creyó a Dios, creyó en la palabra de Dios. Así nosotros creamos siempre en la doctrina, a la doctrina bíblica. Noé creyó lo dicho por Dios, Noé caminó con Dios, no hubo ninguna duda en Noé de cada una de las palabras que Dios le estuvo compartiendo o cosas que le dio para que Noé hiciera. Aún que todas estas cosas iban en contra de lo que se manejaba en aquel entonces. Sé perfecto para Dios. En segundo lugar, andando en su temor. Nos dice Hebreos 11:7. Noé
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El temor de Dios es el amor reverente que tenemos hacia Él, acompañado de un odio hacia el pecado. El temor de Noé no es como cuando se tiene miedo al mal, ¿verdad? O a un juez que castiga, o aquel miedo que nos infundían nuestros padres, ¿verdad? Cuando nos portábamos mal. Me acuerdo que nomás mi papá a mí me decía, espérame en el cuarto. Y ese cuarto estaba afuera de la casa, estaba un patio y luego estaba un cuarto ahí atrás. Entonces cuando decía, espérame en el cuarto, yo ya iba llorando cruzando el patio, ¿verdad? Porque ya sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Y sí, mi papá lo cumplía, ¿verdad? Pero en una ocasión, platicando con él, pues me pide perdón por ello. Y yo le digo, papá, yo creo que si tú no me hubieras disciplinado así, quién sabe dónde andaría ahorita. O a lo mejor no andaría aquí, ¿verdad? Pero eso me hizo a mí tener miedo. Cuando venía alguna cosa mala, a mí me daba miedo, la verdad. Y ya grande. No creen que de chico nada más. En la universidad tengo algunas anécdotas ahí, luego los veremos, pero sí, me daba miedo cuando me metía en cosas así, cosas fuertes, ¿no? Entonces, pues vemos que eso no es el temor a Dios. El temor a Dios, como decíamos, es un amor reverente a Dios, ¿verdad? Que lo hacemos y que no queremos pecar contra Él, ¿verdad? No queremos fallarle. Y vemos cómo Noé, pues al recibir las instrucciones de Dios y a la gran oposición que se presentaba con todos los hombres de aquel tiempo, Noé prefería andar en el temor de Dios. Noé no era ajeno a todas las cosas malas que estaban viviéndose en aquel tiempo, y así Noé decidió seguir obedeciendo a Dios cuando se le dio las instrucciones de que construyera el arca. El texto dice que Noé preparó el arca sabiendo que nadie más sino solo Dios podría conducir todas las cosas, proveer de todas las cosas, y que también los propósitos de Dios siempre son buenos. ¿Cómo era el temor de Dios? Pudiéramos preguntarnos. Pues para mí es asombroso, es ejemplar. Porque Noé vivió en medio de esa generación perversa, llena de glotonerías, llena de infidelidades, de lascivias, oprimiéndose los unos a los otros. Y sin embargo, Noé siguió firme, hablando de lo que Dios le había ordenado hacer. Noé era un hombre apartado del mal, por lo tanto, debió vivir en santidad y temor en medio de esa gente que lo había constantemente acechado, ¿verdad? Y contradiciéndolo también. Pero llegaría el día cuando un gran diluvio vendría y entonces el juicio de Dios sería contra el pecado. Noé también nos hace recordar que nuestra fe no es una fe ciega, porque está puesta en el Señor, y nuestro servicio y el temor al Señor debe ser siempre reverente, ¿verdad? Si no tenemos fe, si no tenemos el temor a Dios, entonces
¿qué va a ser de nosotros, verdad? Seríamos arrastrados por la influencia del mundo, no cumpliendo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Me es de bendición ver cómo Noé se concentró en seguir cada una de las instrucciones que Dios le dio para construir el arca. En un mundo muy semejante al nuestro, donde se manifestaba, como decíamos, por un lado, el pecado, pero también estaba ahí Dios teniendo cuidado de Noé y de su familia. Y Noé propuso en su corazón obedecer a Dios. Cosa que, pues hoy en día, cada uno de nosotros también así, de esa manera, necesitamos ser obedientes a Dios y que nada nos distraiga en ello. Una vez llegado el diluvio, pues la escritura no nos da muchos detalles, pero uno puede meditar al respecto y decir, oye, pues fue una situación bien difícil. Llega el diluvio, toda la gente, toda la tierra es llenada de agua. Entonces imagínense toda esta gente perversa que no quiso escuchar el mensaje. ¿Se imaginan toda la gran atrocidad que hubo? Los gritos que la gente exclamaba, las cosas que exclamaban. No sé, es una situación que si nos ponemos a pensar, es una situación muy fuerte, ¿no? Tanto así que pues Dios se arrepintió en su corazón y dijo que ya no más haría un diluvio y que pondría una señal, ¿verdad? Para que cuando lloviera y viéramos esa señal, nos acordáramos que Dios ya no iba a traer un diluvio más a la tierra. Sin embargo, vemos cómo Noé era una persona apartada para Dios, mostró siempre temor al Señor, y aún cuando vino esta situación, este juicio, él no cambió su actitud. Él siguió hacia adelante, ¿no? Sé perfecto para Dios, en tercer lugar, poniendo tus ojos en las cosas eternas. Nos dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Noé sabía que el lugar de donde vivía, pues no había ningún mar. Por lo tanto, lo dicho por Dios para construir un arca con esas proporciones era muy improbable, era difícil en el esfuerzo humano. Y luego comunicarle a su generación lo que iba a ser, pues también, pues al no ser algo normal, y también al mismo tiempo por haber mucha incredulidad ahí, pues era una situación de cómo lo iban a considerar a Noé, ¿verdad? Como un lunático. ¿Qué le pasa a Noé? ¿Verdad? ¿Ya viste lo que anda pregonando? ¿A quién se le ocurriría construir un barco con esas dimensiones donde no había agua? ¿O donde nunca había habido un diluvio? Pero Noé estuvo firme. Y si algo sabía, era que el mandamiento de Dios
no implicaba ningún error. La visión de Noé era contraria a la de sus contemporáneos. Sería la de ver aquel valle inundado de agua y luego esa agua subiendo por las colinas hasta prevalecer en las montañas más altas de aquellos lugares. Y ciertamente el pensar en eso, pues eso parecía imposible. ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder eso? No lo dudo que si a lo mejor alguien conociera de esa situación, pues simplemente le diría, estás loco, Noé. ¿Cómo va a suceder eso? Pero Noé confió en Dios. Noé le creyó a Dios. Entonces, nuestra fe debe ir más allá de todas las probabilidades o posibilidades que se nos puedan presentar en esta vida y dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque dice la Escritura, ahí en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y a veces vienen problemas a nuestras vidas que no sabemos cómo solucionarlas y no sabemos qué hacer. Pero nuestra actitud debe ser la misma. Sí, se avecina un gran acontecimiento. Sí, estoy presentando una situación que está más allá de mis fuerzas, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, por la fe Noé, preparando el arca, podemos decir que el Señor cumplió lo que prometió, y así hasta el día de hoy, de todas las promesas que vemos en la palabra de Dios, sabemos que tiene cumplimiento. La fe de Noé, en lo personal, a mí me motiva, me entusiasma para creerle a Dios aun cuando las cosas se vean difíciles, para salir de ellas, sabiendo que para Dios todo es posible. Esa fe es la que está sobre la incredulidad que se pueda presentar en nuestras vidas. Esa fe mantuvo firme a Noé y esa fe salvó a Noé y a toda su familia. Sé perfecto para Dios. En cuarto y último lugar, perseverando en sus cosas. Nos dice 1 Pedro 3:20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí hay esta frase donde dice, mientras se preparaba el arca. Fueron muchos años donde Noé estuvo trabajando en ella, pero Noé no quitó el dedo del renglón. Noé fue constante en el mandamiento de Dios. Y podemos ver que no había más verdaderos creyentes en los tiempos de Noé. Los únicos que creyeron fueron su esposa, sus hijos e hijas. Vemos cómo Noé estuvo predicando estos 120 años y al final ni una sola persona más entró en el arca. Sí, su propia familia se salvó, pero nadie más, ni uno solo, ingresó. ¿Cuál sería nuestra reacción cuando después de 120 años predicando el Evangelio no vemos la salvación de las almas?
hay tristeza en el corazón, porque quisiéramos que todos vinieran al arrepentimiento y todos se convirtieran. Y esta es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Pero son decisiones personales, ¿verdad? Cada persona toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón o de rechazarlo. Pero es triste porque todo aquel que le rechaza va a la condenación eterna. Pero todo aquel que acepta a Cristo en su corazón tiene la vida eterna, vivirá para siempre con Dios. Por eso, aunque no veamos convertidos en nuestro tiempo, en nuestra predicación, por esto la debemos dejar de hacer. Por esto debemos de estar a cuentas con Dios, de estar preparándonos y presentar las buenas nuevas. No, al contrario, debemos de estar siempre compartiendo el Evangelio. Siempre buscando, deseando que las almas se conviertan a Cristo. Tener carga por las almas. Creo que un motivo de oración es ¿verdad? Que todos permanezcamos orando para el que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría de estar presentando el Evangelio y no desmayar. Seguir adelante, perseverar, así como vemos que Noé durante todos estos años perseveró en la construcción del arca. El arca, un tipo de Cristo, porque todos los que se subieron al arca fueron salvados. Así también los que hoy en día reciben a Cristo tendrán la vida eterna, serán salvados de la condenación eterna. La experiencia de Noé se cumplió y el texto de que muchos son llamados, pero pocos escogidos se cumple. Fueron pocos los que se salvaron, pero Dios quería que ninguno pereciera. Las Escrituras nos hablan de conversiones que pudieran haber sido con el testimonio de Noé, pero tristemente no fue así. Y vemos cómo la familia de Noé fue la que obedeció el mandamiento de Dios y subieron al arca, ¿verdad? Y fueron salvos. Noé, su predicación fue tan evidente que, por ejemplo, se hacen menciones de ella a través de, por ejemplo, el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 2:5, donde le llama Pedro pregonero de justicia. Y aunque quisiéramos y nuestro deseo es que la gente se convierta, así como cuando Jonás fue a Nínive, predicó el Evangelio y la ciudad se convirtió, pues ese debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Y debemos estar orando para que la predicación del Evangelio sea aceptada por todos aquellos que no le conocen. Y pues todo esto nos hace pensar en la gran paciencia que Dios tiene para con todos, ¿verdad? Dice 1 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque no veamos los resultados, debe manifestarse, ¿verdad?, nuestra fe en Dios y el estar compartiendo sus buenas nuevas. Nos dice Hebreos 11:7, la parte B, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No hay
cosa más preciosa que aquel donde el mismo Señor califica a un creyente verdadero como una persona que está viviendo para Él. Aquí vemos cómo Dios habla de Noé como una persona que fue hecho heredero de la justicia. Y el hecho de que podamos tener muchas cosas en este mundo, o lograr muchas metas, o tener muchos títulos, pero el hecho que Dios hable de nosotros como algo agradable a Él, pues está sobre todas estas cosas que acabo ahorita de mencionar. Noé tenía puestos los ojos en el Señor. Era más importante las cosas de Él que sus cosas. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedico a mis cosas? ¿Y cuánto tiempo dedico a las cosas de Dios? ¿Cuánto estoy preocupado por mis cosas? ¿Y cuánto me enfoco en lo que Dios quiere para mi vida? Noé entendió bien que lo más importante para su vida era el Señor. De tal manera que nos dice ahí Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, que tú y yo de esta manera hallemos gracia, ¿verdad?, ante los ojos del Señor, para que seamos instrumentos útiles en sus manos, para que le demos la honra y la gloria que solo Él se merece. En conclusión, pues vimos que ser perfecto para Dios no es una persona que no peque, sino es una persona que confiesa sus pecados, es una persona que vive para Dios, una persona que está buscando siempre la voluntad de Dios, es una persona que va creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, hasta llegar a esa preciosa madurez, ese precioso ejemplo que es el carácter del Señor Jesucristo. Vimos que es importante caminar constantemente con Él, que debemos andar en su temor, que es importante no apartar nuestros ojos del Señor y que debemos de perseverar siempre en su voluntad. Volviendo al barco del Titanic, que se hundió en abril de 1912, pues decían que era un barco casi insumergible. Iban 1,225 pasajeros, solo se sobrevivieron 712. ¿Y qué pasó con el barco, no? Había mucho orgullo por ese barco. Creían que ni Dios, decía por ahí, ni Dios lo puede hundir. Y claro, Dios no intervino en ello. Pero sí podemos ver cómo todo ese esfuerzo humano sirvió de poco. Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas almas, se perdió el barco y hasta el día de hoy pues es un impacto, ¿no?, para toda la sociedad. Sin embargo, podemos ver cómo el arca diseñada por Dios,
soportó un naufragio de más de 40 días, conservó la vida de todos los que estuvieron allí, también mencionando los animales que también ahí estuvieron, las 8 personas, Dios las guardó, no pasó absolutamente nada, y así como esa arca soportó el gran diluvio, pues todos los que estamos en Cristo también somos guardados del mal y tenemos el precioso regalo de la vida eterna. Pues no perdamos de vista de quién somos como cristianos verdaderos, no perdamos de vista los propósitos de Dios y que Él siempre sea lo primero en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.